In this le- in this le- En esta lección, veremos varias combinaciones. Una combinación es un arreglo cuando el orden no importa. Una combinación es para agrupar sin repetición. En contraste, una permutación es un arreglo cuando el orden importa. Una permutación es una lista ordenada sin repetición. Para el primer ejemplo, un comité tiene 14 miembros, se debe elegir un subcomité de 5 miembros. ¿De cuántas formas se pueden elegir 5 miembros para un subcomité de entre 14 miembros? En este caso, estamos formando grupos de 5 de los 14 miembros donde el orden no importa. Y por lo tanto, este es un ejemplo de combinación. El número de subcomités de 5 miembros de los 14 miembros es igual a 14 elegir 5. Esta es una notación común para una combinación. Y también esta notación. En cualquier caso, n es igual a 14 y r es igual a 5. Donde n elige r es igual a n factorial dividido por el producto de n menos r factorial y r factorial, lo que significa que 14 elige 5 es igual a 14 factorial. Dividido por el producto de 14 menos 5 factorial. Y 5 factorial. Simplificando esto nos da 14 factorial dividido por el producto de 9 factorial y 5 factorial. Evaluemos esto en la calculadora de dos maneras. Evaluaremos este cociente usando factoriales. Y también evaluaremos la combinación usando la función de combinación. Y usaré la calculadora científica Desmos. Para ingresar un factorial, podemos usar el signo de exclamación del teclado, o hacer clic en funciones y encontrar el factorial aquí. Volviendo al teclado principal, ingresaré un factorial de 14 dividido por 9 factorial, multiplicado por 5 factorial, lo que nos da 2002 formas de formar los subcomités de 5 miembros. También evaluemos esto usando la función de combinación. Haga clic en funciones, haga clic en NCR. Y luego escribe 14,5, y obtenemos el mismo resultado. Así que hay 2002 formas de formar 5 subcomités de miembros. De los 14 miembros. A continuación, Trevor tiene 12 libros en su lista de lectura de verano. Quiere elegir 3 libros para leer durante el verano. ¿De cuántas formas puede elegir los libros? Este también es un ejemplo de una combinación porque no especifica un orden en el que se leerán los libros. Trevor simplemente está haciendo grupos de 3 libros de los 12 sin repetición, lo que significa que varias formas en las que puede elegir los libros es 12 elegir 3. Donde n es igual a 12 y r es igual a 3. 12 elige 3 es igual a 12 factorial dividido por el producto de 12 menos 3 factorial. Y 3 factoriales. Esto nos da 12 factorial dividido por el producto de 9 factorial y 3 factorial. Volviendo a la calculadora. Podemos ingresar un factorial de 12 dividido por 9 factorial por 3 factorial, lo que nos da 220. O en el menú Funciones, haga clic en NCR. Y luego ingrese 12,3. Y, por supuesto, obtenemos el mismo resultado. Hay 220 formas que Trevor puede seleccionar o elegir 3 libros de sus 12 libros. Veamos 2 ejemplos más. Algunos amigos están jugando un juego que requiere que cada persona reciba 3 cartas de una baraja de 52 cartas. ¿Cuántas manos diferentes de 3 cartas son posibles? Bueno, el orden de las cartas no afecta la mano y las cartas no se repiten, por lo que respondemos a la pregunta utilizando una combinación. El número de manos de 3 cartas es igual a 52. Elige 3. $52 elegir 3 es igual a 52 factorial dividido por el producto de 52 menos 3 factorial y 3 factorial, que es igual a 52 factorial dividido por el producto de 49 factorial y 3 factorial. Yendo a la calculadora, usando factoriales, tenemos 52 factorial dividido por el productivo 49 factorial y 3 factorial, que es igual a 22.100.
o usando la función de combinación. Por supuesto, obtenemos el mismo resultado. Hay 22.100 manos posibles de 3 cartas. Hasta el último ejemplo. Una organización tiene 14 empleados. Hay 8 empleadas y 6 empleados. ¿Cuántos equipos de 6 se pueden elegir, donde hay 2 mujeres y 4 hombres? Para responder a esta pregunta, tendremos que utilizar el principio contable y las combinaciones. Primero determinaremos de cuántas formas podemos elegir 2 mujeres entre 8 mujeres. Luego multiplique eso por la cantidad de formas en que podemos elegir 4 hombres entre 6 hombres. Y ese producto nos dará la cantidad de equipos de 6 personas, que se puede formar donde cada equipo tenga 2 mujeres y 4 hombres. Entonces, nuevamente, la cantidad de formas en que podemos elegir 2 mujeres de 8 es 8, elija 2. Y luego multiplicado por el número de formas que podemos elegir para los hombres de 6, que es 6, elija 4. 8 elige 2 es igual a 8 factorial. Dividido por el producto de 8 menos 2 factorial y 2 factorial. Y 6 elige 4 es igual a 6 factorial. Dividido por el producto de 6 menos 4 factorial y 4 factorial. Simplificando, tenemos 8 factorial dividido por el producto de 6 factorial y 2 factorial, multiplicado por 6 factorial dividido por el producto de 2 factorial. Y 4 factorial. Volviendo a la calculadora. Usando factoriales, tenemos 8 factorial dividido por 6 factorial, multiplicado por 2 factorial, flecha derecha multiplicada por 6 factorial dividido por el producto de 2 factorial y 4 factorial, lo que nos da 420. O usando la función de combinación, tenemos NCR y luego ingresamos 8,2, flecha derecha, veces NCR 6,4, lo que nos da el mismo resultado. Hay 420 equipos posibles, donde cada equipo tiene 2 mujeres y 4 hombres. Espero que hayas encontrado esto útil.